Vinimos semi-uniformados hoy porque queremos contarle, en realidad nosotros hicimos la tarea al revés. La señorita directora nos pidió que hiciéramos una tarea sobre los clones culturales y cómo no ser un desalineado, y a nosotros se nos ocurrió hacerlo a la inversa. Entonces vamos a contarles 10 cosas que sucedieron en la escuela, pero no con el ánimo de hablar mal de la escuela, no es el propósito. El propósito es que ustedes y nosotros nos demos cuenta de cómo de una manera inocente nuestro cerebro fue, no por parte nuestra, sino por el sistema mismo, fue programado para que solamente pensara de una manera. Y quiero hacer una introducción sobre lo que es el programa prusiano de comportamiento social. Y es muy loco porque, ¿qué es esto que tenemos acá? Una alumna, flor de alumna. Pero ¿quién chifló? Pero finalmente es una alumna, y la palabra alumna viene de alumno. Negación, lumno de lumbre. Hay varias definiciones, pero significa sin luz. Y mientras seas alumno, permaneces sin luz. Y no podés opinar, no sirve tu opinión porque sos alumno y necesitas el título de la luz para que puedas ser una persona docta. No puedes ser un alumno toda la vida. Entonces nos meten ese concepto en la cabeza de que somos personas sin luz y que precisamos hacer un montón de años de estudio para tener lo que se llama título. Y hoy la gran crisis es que tenemos, por lo menos en Paraguay, el sistema universitario otorga 80.000 licenciaturas por año, pero apenas entre 5.000 y 7.000 consiguen empleo. Algunos otros pocos se animan a hacerlo de manera independiente, pero al no tener experiencia se precisan subcontratarse y son explotados por un buen tiempo, porque tenemos una crisis de título. El país está pintado. Es como que se han entregado más títulos de los que se precisan y le siguen diciendo a la gente que tienen que hacer eso para ser alguien en la vida. Ahora, les vamos a contar 10 cosas hoy, ¿sí? Y quiero preguntar, ¿a cuántos de ustedes les gustaba la matemática? Ahora, el sistema prusiano escolar enseña matemáticas, cálculos y más cálculos. Y tu cerebro genera canales de comportamiento sobre esa información y no habilita otros. Y solo puedes pensar de una manera. Sin embargo, acá viene el punto 1, Dios quiere que aprendas a soñar. Las matemáticas son buenas para calcular, pero no es la tecnología ideal para soñar. Señores, soñar es una tecnología. Y nosotros muchas veces pensamos que el camino a los sueños es calculando. Y cuando te pones a calcular, los sueños están de aquel lado, ¿sí? Y te pones a calcular y te pones a caminar en la inversa dirección. Vas para el otro lado, porque los sueños no se pueden calcular. Esa no es la tecnología ideal para soñar. ¿Por qué? Porque empezamos a calcular y entonces los sueños son caros. Salen caros, entonces dejamos de soñar. Se vuelve un inalcanzable. Entonces, los sueños son una de las máximas expresiones que alguien puede manifestar. ¿Cuántos de los que están acá tienen sueños todavía? Y si alguna vez te dijeron que tu sueño era un disparate, que tu sueño era una locura, yo te puedo asegurar que esas personas que te dijeron que tu sueño era una locura, eso no era una voz divina. Porque los sueños no se calculan, los sueños se sueñan. Y en la escuela, ¿qué nos enseñaron? Matemática. No nos enseñaron a soñar. Sería una gran idea poder tener clases de sueños en el colegio. Y matemática solamente para calcular aquellas cosas que son importantes. Uno muchas veces no dimensiona todo lo que se fue grabando durante el tiempo escolar en el subconsciente, conceptos, canciones, etapas, cosas que uno fue viviendo.
Yo mientras, ya desde el mensaje pasado que me tuve que disfrazar de alumna y ahora que me tuve que disfrazar también, escuchar el himno, escuchar un montón de cosas, es como que te lleva a recuerdos, a situaciones buenas, situaciones malas, reacciones, que todo eso queda grabado en el subconsciente. Y entonces así como nos enseñaba Pecos, uno realmente sabe lo que está grabado cuando se activan ciertas cosas, cuando a uno le ponen play y salen todos los mecanismos de defensa. Entonces me puse a pensar en qué estoy reproduciendo y cómo estoy tomando ese rol de mamá, pero esa mamá sana, esa mamá que quiere realmente brindarle algo diferente a sus hijos. Y me puse a pensar que otra de las cosas que nos enseña Prusia es letras. ¿Sí? Yo me acuerdo que cuando tenía que estudiar historia, eran exámenes gigantes de cosas que uno ni entendía. De repente yo memorizaba las cosas que más me gustaba y eran las cosas que nunca me preguntaban. Entonces, para el sistema yo no estaba capacitada para responder o para llegar a un estándar, pero yo aprendía lo que a mí más me llamaba la atención. Pero según el sistema, uno tenía que repetir. Yo me pongo a pensar muchas veces ante tareas de Ana Laura y Micaela y ahí me doy cuenta de que realmente no sirvió ese sistema, porque si no yo tendría que ser una bomba en matemática o una bomba en ciencias sociales si ese sistema realmente funcionara. Entonces Prusia muchas veces nos enseña letras, pero se pierden algo, nos enseñan a leer, a escribir, literatura, ciencias, montón de cosas, pero la energía y la calidad humana es lo que muchas veces pasa por alto. Partiendo de la época, ¿sí? Y el sistema económico, social y aún cultural en la cual se creó la escuela, no coincide y es algo absurdo que nosotros lo reproduzcamos de la misma manera. Hoy por hoy estamos en la era de la tecnología, de la computadora, donde tenemos teléfonos inteligentes, donde todo se calcula. Entonces, aprender cosas así, textos literal de memoria o aritmética, un montón de cosas que no se dice que no digo que está mal, pero que no nos sirve. Hoy tenemos todo donde calcula y piensa por nosotros, pero la energía y la calidad humana y el poder compartir y el poder servir y el poder amar es algo de que no se está enseñando. El diseño de cada uno es lo que se está dejando de lado. Uno de los mayores daños que produce la escuela con el formato prusiano es que maximiza el intelecto como la única manera de desarrollo personal, ignorando por completo el reino de la energía, ignorando por completo el dar, ignorando por completo el amar, el servicio. Dios quiere que manifiestes más energía que intelecto. Podés saber 1000 cosas de memoria, toda la Constitución, todo lo que uno quiera saber según el diseño de cada uno. Pero si a eso no le pones energía, si no amás, si no compartís, si no lo pones al servicio del otro, es como metal que resuena o un platillo que hace ruido, como habla Corintios. Si yo no le pongo la energía del amor a eso, no me va a servir de nada. Espectacular. Ups, ese timbre. Timbre. Punto 2. Dios quiere que manifieste. Ahí nos quedamos, Dani. En punto 2. Dios quiere que manifieste más energía que intelecto. Ahora, ¿ustedes qué es lo que acaban de escuchar recién? El timbre. ¿Y saben qué tiene que ver el timbre? Varias cosas, ¿sí? Y una de ellas tiene que ver el horario. El sistema prusiano enseña puntualidad, hora de entrada y de salida. Y es así como es de grandes. ¿Sabes por qué? Porque de chico te tratan de impuntual y te dicen que la puntualidad es importante y obvio que es. El tema es que te están programando para que el día de mañana cuando vayas a la fábrica, a la empresa o a cualquier otro modelo de trabajo no llegues tarde, porque si llegas tarde el patrón pierde dinero. Entonces no te ponen llegada tardía, te descuentan dinero, entonces te maltratan. Hay personas que entran a trabajar a las 7 de la mañana y se levantan a las 5 y pregunto, ¿a cuánto de ustedes les pagan desde el momento que te levantaste hasta que llegaste al trabajo? A nadie. Y la gente anda corriendo con el tránsito en su vehículo, a veces en colectivo, como si realmente les gustara ir a trabajar. Y se pelean, se estresan, se tocan bocina y hasta se insultan con tal de no llegar tarde. Y eso fue porque en la escuela
nos trataban de esa manera. Imagínense, o sea, yo lo que estoy diciendo es que tenemos que aprender a analizar por qué nos educaron como nos educaron, por qué pensamos como pensamos, por qué tanta insistencia, por qué la escuela, por ejemplo, no podía ser lunes, miércoles y viernes y martes y jueves para jugar. No, había que marcar horario. Si vos le preguntás a los niños, che, ¿qué te parece un plan escolar con un diferente horario? Lunes, miércoles y viernes entras a las 8, martes y jueves te quedas en casa a jugar. Sí. ¿Por qué no lo hacían así? Porque de grande no servís como empleado, no servís como mano de obra, entonces todos los días. Y ese es el punto 3. Dios quiere que tengas todo el tiempo del mundo a tu disposición. Y esto es algo difícil a veces de meter en nuestra cabeza. ¿Por qué? Y porque nos programaron para que no tengamos tiempo. Vos hablas con la gente y le decís, che, ¿cuándo nos vemos? Es que no tengo tiempo. Porque nos programaron. Encima ha evolucionado también este sistema, que ahora los niños entran a la mañana temprano y salen a la tarde. A las 4 de la tarde, algunos a las 3, otros a las 5, otros a las 6. Llegan a la casa con un cansancio gigantesco y su cerebro no está diseñado para que sean atomizados de esa manera. Yo sé que hay padres acá que mandan a sus chicos porque no tienen más remedio, pero considéralo. Es para que lo consideres. Alguien tiene que decir estas cosas, no lo vas a escuchar por ahí, así nomás. Y le digo algo, ¿saben por qué Dios quiere que tengas todo el tiempo del mundo? Pensá en esto. ¿Qué pasaría si no tuvieras que preocuparte por el tripalium, el trabajo que se debe hacer para pagar las cuentas? Considera esto, trata de pensar en esto. ¿Cómo disfrutarías tu semana si no tuvieras un horario rígido, un horario preestablecido, que hay que levantarse temprano? Muchas veces hay personas que no tienen un trabajo fijo donde tienen que ir, pero ya los horarios de la escuela, como a nosotros nos pasan, nos marcan el día. Ahora, miren esta frase, me la mandó nuestro querido Pecos esta semana. Nos hacen pensar que somos libres, cuando en realidad ya desde pequeños nos enseñan a ser esclavos de un sistema del cual es casi imposible salir. Y si lo intentas, o estás loco o eres un extraño. Por eso es que nosotros somos locos y extraños, porque siempre estamos enseñando a que la gente salga de su sistema. Ahora, cuando hablamos de estas cosas, estamos hablando de un sistema, una manera de pensar. Y te hago otra pregunta. ¿Qué harías si tuvieras todo el tiempo del mundo? ¿Qué harías? ¿Qué harías si no te tuvieras que preocupar por el dinero, por pagar las cuentas? ¿Alguna vez te animaste a considerar eso? ¿En qué invertirías tu semana? Imagínate si vos te pones a pensar la cantidad de cosas que harías, no para dormir. Podés dormir hasta las 8, hasta las 9, pero Dios te dio talentos, Dios te dio un diseño. Imagínate que todo lo que a vos te gusta hacer, lo puedas hacer. ¿Cuántos pintores nacerían? ¿Cuántos músicos habría? ¿Cuántos escritores están perdiendo el tiempo trabajando en una oficina? ¿Cuántos bailarines y bailarinas estarían hoy deleitándonos con su arte, pero tienen que ir a un trabajo de 48 horas por semana para pagar las cuentas? Y pensá en esto, ¿te imaginás a todo el mundo haciendo lo que le gusta? Eso sería espectacular, que todo el mundo haga lo que le gusta. Sería algo fantástico. El problema es que no tenemos el hábito de pensarlo. Y hay mucha gente que cuando nosotros decimos estas cosas de repente hasta tiene ganas de enojarse. Pero no te enojes conmigo. Yo no estoy diciendo esto ni Erika tampoco para ofender a nadie. Es para desvestir una realidad que tiene que cambiar. Y tiene que cambiar poco a poco también en tu vida. No es cuestión de mañana mandar todo al mazo, sino empezar un proceso. ¿Para qué? Para que tus hijos tampoco les pase lo mismo. Y eso es lo que se vuelve relevante. Imagínense, hacer todo lo que te gustaría. Nosotros cuando venimos los viernes acá a la mañana, a las 5 de la mañana a orar, salimos a las 6. Antes, hace unos años atrás, no había nadie en la calle a las 6 de la mañana. Ahora cada vez se entra más temprano a trabajar. Y es una fila. Y la otra vez estaba diciendo, wow, Señor, qué cosa de locos. Todo el mundo apurado por el horario. Y es como que el Señor me trajo esta reflexión. Ellos van
y tú vuelves. Ellos van, pero tú ya estás de regreso. Y es una metáfora porque yo ya hice eso. Yo ya fui corriendo muchas veces al trabajo. Y hoy a las 6 de la mañana vuelvo hacia el centro, que es donde vivimos, pero volvemos después de haber pasado un tiempo espectacular acá. Hay mucha gente que no puede venir ahora a las 5 de la mañana porque no le da el cuero para seguir el resto del día. Pero llévate esto, ¿qué harías si tuvieras todo el tiempo del mundo? ¿Cómo invertirías tu vida? Hay gente que quiere volver a la pintura. Timbre otra vez, el timbre, el horario. Erika, te toca. Otra de las cosas que nos han enseñado mal es el concepto de obediencia. Obediencia bajo temor, obediencia bajo rigor, obediencia bajo el concepto de culpa. Nosotros trabajamos con Vinu, trabajamos con PRE, trabajamos con los jóvenes. Si ese concepto de obediencia funcionara, muchas veces no trataríamos los casos que tratamos. Aún en nuestras vidas era ese concepto de que la maestra no me vea, que papá no me vea, que nadie me vea, y si me descubrían empezaba la culpa, porque el concepto está distorsionado. El sistema prusiano está diseñado para que aprendas a obedecer, pero a la causa equivocada. No te enseñan por qué hay que obedecer o a qué hay que obedecer o cuáles son los códigos, sino te enseñan a obedecer bajo la base de temor y rigor. Porque era una pelada que la profe te llamara la atención, era una pelada que después te echaran de la clase, o sea, no te cambian ese chip de querer errar o de querer obedecer por bien, sino es obedecer y no preguntes. Porque si preguntas aún el por qué, viene la vara. O sea, no se puede pensar, prohibido razonar. El sistema es arcaico. Hay una hoja donde uno tiene que marcar verdadero y falso, si preguntar el por qué, contestar todo lo que la profesora te diga. Si aún uno se pone a pensar y cierra los ojos y se acuerda del aula, con esos barrotes, con esos banquitos, todo impecable, todo sin ruido, nadie podía decir nada. Es como un ambiente de guerra donde uno lo menos que siente es paz y libertad, cuando Dios lo que dice es que quiere que nosotros seamos libres. ¿A qué nos enseñan obediencia? Al patriotismo, la madre patria, con esas programaciones del himno Artigas, fidelidad uruguaya, la bandera y un montón de cosas. Y la verdad que a mí todo eso no me sirvió, porque a la hora de que yo tuve que pensar en mí, en mi sanidad, lo primero que hice fue tomar un ómnibus y llegar a Paraguay. Entonces todo ese patriotismo a la hora de la realidad no sirve de nada. Educación cívica, democracia, leyes, todo eso es muy lindo, pero igual eso no funciona, porque a la hora de que muchas veces la gente rompe códigos, rompe las leyes, dice lo que quiere sin importar lo que nadie piense o se piense que tiene derechos, todo lo que son derechos humanos y un montón de cosas, que eso está bueno, pero el derecho de uno empieza donde termina el derecho del otro. Muchas veces he escuchado decir, mi hija tiene que ir a la escuela, se tiene que preparar para la vida. Y esto es una creencia que en mí estaba instaladísima. Cuando Yuri me decía, Erika, mirá, tenés que tener más paciencia o tenés que explicarle de tal manera, yo no entendía. Es más, nos peleábamos porque le decía, tu obligación, porque yo conozco cómo es Yuri. Y cuando me dice tenemos que hablar, yo ya me preparo con todo. Yo le decía, pero Yuri, tu obligación es mandarla a la escuela, porque yo no entendía. Entonces todos los mecanismos de defensa los sacaba. Me decía, Erika, esa no es mi obligación. Entonces después empecé a escuchar y empecé a analizar. Y me acuerdo que cuando Yuri viajó, Micaela no sé qué hizo, y yo era de las mamás que la profesora siempre tenía la razón, porque fue lo que a mí me enseñaron. Si algo pasaba y la profesora decía que fue Erika, a mí nunca me escuchaban. O sea, yo no tenía la posibilidad de decir, che, pero yo no fui, o pero fue mi hermano, o yo no fui responsable de eso. Todo me caía así, la culpa tal cual. Y cuando Yuri viajó y Micaela se portó mal, le dijo a la profesora, profe, espera que venga mi papá
mi papá se fue de viaje, espera que venga para contarle. Y la maestra me llama y me dice eso. Y yo ya iba preparada como para decir, Micaela, ¿por qué la profesora me está llamando? Porque uno ya va con todos los argumentos y ni siquiera pregunta, ¿vos hiciste eso? ¿Por qué hiciste eso? Y me acuerdo que Gaby en eso me ayudó muchísimo, porque a pesar de que muchas veces la llamaban porque David hacía una cosa o la otra, ella siempre le daba la posibilidad de escucharlo a él, de decirle qué pasó realmente, porque muchas veces las profesoras se equivocan o siempre, como siempre hay uno que hace ruido, a ese le vamos a caer ante lo que pase. Y cuando la maestra me dijo eso, a mí me subió un calor. Entonces yo me di cuenta de que había algo que estaba mal, de que yo no estaba escuchando a mi hija, de que yo simplemente escuchaba a la maestra, le decía todo lo que sí y después las consecuencias era penitencia, sacar el celular y nunca le pregunté, Mica, ¿qué pasó? Entonces ahí me di cuenta que había una obediencia fiel, aún después de cuántos años a ese sistema y a lo que decía la maestra, que no le estaba dando lugar en el corazón de mi hija de poder expresar. Entonces, cuando ahora me vienen a decir, mi hija tiene que prepararse para la vida, mi respuesta es, mis hijas no se están preparando, mis hijas no se tienen que preparar, mis hijas están viviendo su día, están viviendo su vida, se están preparando hoy para el día a día, para su presente, para que su futuro sea diferente. No las tengo que mandar a la escuela para prepararlas nada. Se van a la escuela para que le enseñen ciertas cosas, pero la preparación es en casa, cuando yo tengo su corazón. Otra de las cosas que nos enseñaron es que la identidad es cuando tengo un título. Hasta que no me recibo, no soy nadie. Y yo me acuerdo que pude terminar mi carrera cuando ya nacieron mis hijas, pasaron un montón de cosas y el título no me cambió nada. El título no me hizo feliz. El título no me hizo más, al contrario, es como que hace mucho ruido, porque uno tiene tantas creencias equivocadas que piensa que el título le va a dar la felicidad, que el título y el título lo que hace es un cartón más. Pero ¿qué haces con ese título? ¿Qué haces con tus creencias? ¿Qué haces con tus valores, con tu familia? O sea, yo me di cuenta que si yo no cambiaba mis creencias, el título me iba a robar. Tiempos con Ana Laura y Micaela, tiempo con Yuri, tiempo con mi familia, un montón de cosas, porque es todo espectacular tener un título, tu empresa, pero ¿qué te está robando? No digo que está mal, pero uno tiene que siempre poner en la balanza, poner códigos, poner prioridades, analizar cuáles son las creencias que están moviendo la vida de uno. Obedecer en el trabajo, y ahí entra un montón de creencias. Que el trabajo es lo que a uno le da vida, que el trabajo es lo que a uno le dignifica, que ganarás el pan con el sudor de tu frente. Hay un montón de creencias que están instaladas en cuanto al trabajo y ahí están los frutos y ahí están las consecuencias. El trabajo es espectacular, pero cuando ya te roba la salud, cuando ya te roba tu vida, cuando ya te están maltratando, cuando no estás ganando. Yo muchas veces, las mujeres me cuentan que lo que ganan en su trabajo es lo que gastan en el colectivo, en la niñera y en el transporte. Entonces, ¿para qué estás trabajando? O sea, para pagar, ¿qué te queda? No te queda nada. Pero muchas veces es más fácil y es más cómodo ponerse un taco, maquillarse, salir de casa, que pagar ciertos precios. Entonces uno tiene que analizar hasta eso. O sea, ¿cuál es el propósito del trabajo? El mundo está cambiando. Timbre. Lo que era válido en nuestra época ya no le sirve a esta generación. Eso es algo que tenemos que analizar. Tenemos que enfocarnos en otra forma de educar. El sistema ya no está funcionando, si no hubiera las crisis y el colapso que hay hoy en día. Tenemos que despertarnos, tenemos que ver cuál es el diseño y sobre eso trabajar. Gracias, Eri. Y justamente ahí viene lo que es el punto 4. Debo saber a quién le debo obediencia. Si aprendo a estar en sintonía con la fuente, con Dios, la manera en que expreso mi esencia será en libertad. No obedecer por obedecer. Yo la otra vez le decía a una persona, ¿por qué venís acá?
vos pensás que nos debes algo, no nos debes nada. O sea, el venir acá es un acto, en mi caso es un acto de la manifestación de mi libertad. Y eso es lo que Dios quiere, que aprendas a disfrutar tanto de tu libertad que lo que hagas, lo hagas porque sos libre. Porque esa es realmente la obediencia que a Dios le agrada, no la de la letra muerta como nos enseñaron en la escuela. Y en la escuela te enseñan obediencia de letra muerta. Por eso es que hoy tenés un montón de gente sentada los domingos escuchando un mensaje, pero no está ahí porque es libre. Está ahí porque le programaron para que estuviera. Por eso que cuando nosotros enseñamos libertad, hay gente que tiene colapso mental. Y genial, pero en tu colapso no te desaparezca porque te vamos a descolapsar. ¿Por qué? Porque Dios está activando tu cerebro para que funcione de otra manera. 5. Deberes, tarea, otra cosa que nos dejó la escuela. Saben que el sistema ya de chico te programa para que tengas cosas pendientes, para que debas llevar la tarea al día siguiente, y son los deberes. Imagínense, deberes, deuda, de ahí viene la palabra. Y ya con 5 o 6 años, en el nombre de la responsabilidad, te dan tarea. Y ¿saben qué? Eso genera 2 cosas en el cerebro, según los expertos. Número 1, que después cuando somos grandes pasa esto. Toda la vida te llevaste... ¿Ustedes tenían tarea en la escuela? ¿Sí o no? Muy bien. ¿Y saben lo que pasa cuando sos grande? Después te programan para generar el hábito de llevarte el trabajo a tu casa. Te llevas el trabajo como tarea. Y es lo más normal. Y está mal. Y lo segundo, que es normal deber algo. Entonces vivimos en la cultura del endeudamiento porque siempre podemos deber. Encima el sistema ahora ni hace falta luego que firmes. Le pones OK en el cajero y ya te habilitan un crédito para que sigas debiendo. ¿Cuántos de los que están acá saben lo que son las deudas? ¿Algún extraterrestre, marciano? Porque el sistema te programó para deber. Y con mi esposa hemos decidido desprogramarnos de eso. Y acá viene el punto 5. Dios quiere que viva sin deudas y en abundancia. Porque Jesús dijo, porque yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Vida cómoda, ventajosa, agradable, sin estrés, sin tarea y sin deudas. Eso es lo que Dios quiere. Entonces tenés que sacar a Prusia de tu cerebro y estar debiendo todo el tiempo y trayéndote cosas del trabajo a tu casa. No, cortá con eso. Hay que empezar a encontrar el equilibrio, porque de eso se trata. La libertad te lleva al equilibrio. Te toca. ¿Timbre? Esto es otra de las programaciones, el timbre. Y cuando yo me di cuenta que cómo te trabajaba en el subconsciente, porque uno lo único que... ¿Cuántos esperaban la hora de que sonara el timbre para ir al recreo? Era lo máximo, ahí ya no importaba si comías, si la merienda, si desayunabas, era así la hora que te marcaban donde vos eras feliz y la hora donde ya sonaba el timbre y guarda, en mi escuela al menos era guarda si sonaba el timbre y vos llegabas ya cuando estaban todos sentados y la profe parada, porque te quedabas parado ahí 15 minutos enfrente de toda la clase mirando el pizarrón. ¿Por qué? Porque no habías cumplido así a rajatabla. Y eso es una programación ¿para qué? Para que cuando después uno esté en el trabajo, sabe que no le tocan el timbre, ¿sí? Hoy por hoy, pero uno tiene que marcar una tarjeta, tiene GPS. Hay otros sistemas más modernos en cuanto a marcar tu horario de entrada, tu horario de salida, almuerzo. Yo tengo pacientes, porque me dedico a todo lo que es la parte estética, que le dicen, que marcan en el GPS como que están en algún lugar y en el horario de almuerzo vienen a ver todo lo que es las afecciones de la piel. O sea que esa persona ni tiene tiempo de almorzar, tiene un estrés tremendo. Entonces, ¿cómo su piel o cómo su cuerpo va a estar sano si está bajo un régimen obligatorio? Entonces el punto 6, Dios quiere que te recrees continuamente, no cada vez que suena el timbre. El poder recrearse, el poder decir, tengo un tiempo como para desayunar tranquilos,
para tener un tiempo con Dios, para tener mi devocional, un tiempo para poder almorzar con los chicos. Eso es algo que yo me puse, que yo me obligué a tener, el poder almorzar con mis hijas, el poder tener un tiempo para conectarme conmigo misma, para conectarme con Dios, no cada vez que alguien me lo marca, no cada vez que alguien me lo impone, no cada vez que el sistema me dice lo que tengo que hacer. Es algo que yo decidí desprogramarme y programarme con la programación correcta. Es poder recrearme. ¿Qué significa recrear? Crearme a mí misma. Y hay un Salmo 27:4 que dice: una sola cosa le pido al Señor y es lo único que percibo, habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y recrearme en su templo. La casa del Señor sigue siendo la casa del Señor, este lugar, pero cuando habla del templo, habla de nosotros mismos. Recrearme, crearme a mí misma, recrearme con Él, poner sus códigos, renovar mi mente, así como decía Pablo, sacar toda creencia diariamente, poder identificarlas y crear como yo quiero, la salud que quiero, el bienestar que quiero, la familia que quiero, el matrimonio que quiero, el estilo de vida que quiero, sin necesidad de que alguien me lo esté marcando a mí. Wow. ¿A cuánto le gustaría tomarse un recreo esta semana? Tómate un recreo. En serio. Y si tu jefe te ve a las 10 de la mañana tomando un café, le decís: jefe, yo soy más productivo después de un recreo. Me estoy entrenando para tener un recreo toda la vida. Porque eso es lo que dice su palabra. Y eso es lo que en casa experimentamos. Un jueves de tarde estar haciendo nada de recreo. ¿Saben por qué? Porque Dios es bueno. Porque en el año 2006 yo renuncié sin saber a dónde iba. Tipo Abraham. ¿A dónde vamos? Me dice Erika. No tengo idea. Pero de acá nos tenemos que ir. Y empezó a recrearse una vida nueva en nuestras vidas. Entonces, punto 7. Algo, les cuento rapidito, otra cosa que identificamos también, que en la escuela toda la vida te pasás dándole la espalda, toda la vida le das la espalda a tus compañeros. Sí, encima a mí me gustaba tirar papelitos luego. ¿Vieron eso que se sientan en el fondo, que fastidian a todo el mundo? Yo hacía eso de vez en cuando. Ahora, el sistema escolar y del colegio, te pasás 12 años más de tu vida mirándole la espalda a tu compañero. Y eso vos sabés que es increíble, porque hasta te programan la manera en que te tenés que sentar. Igual a la gente le decís: che, pongan la silla, y te lo ponen como en la escuela. Pocas veces la gente pone la silla abierto para verse la cara. Y acá viene el punto 7. Dios quiere que aprendas a mirar la vida con la frente en alto. No le des la espalda a nadie. Inclusive en Deuteronomio dice: nunca le des la espalda a los amigos de tu padre. Y ese sistema prusiano se inspiró en la fábrica, uno atrás del otro, sentadito como ustedes están ahora. ¡Ja! Pero eso no es sistema prusiano, es por organización. Entiéndase. Pero muchas veces nosotros miramos la espalda de la gente y después sos grande y viene una persona con una necesidad, y ¿qué es lo primero que hacemos sin darnos cuenta? Subconscientemente le damos la espalda. Y eso es muy loco. Y eso es programación de la cual vos no sos responsable, pero realmente afecta tu comportamiento. Punto 8. Vamos terminando. Otro de los puntos es sentados, derechos y en silencio. ¿A cuánto les encantaba darse vuelta a hablar? A vos te gustaba. Pero eso es algo que uno tiene que saber dónde hacerlo. Pero yo me acuerdo que en la escuela siempre la profe decía algo, o la compañerita que estaba atrás mío me decía: Erika, tata, y yo ya me daba vuelta y hablábamos y teníamos ahí un diálogo, y la profesora ahí, parada esperando que nos calláramos, o si no, nos golpeaba el banco. Porque uno tiene una necesidad de compartir. Estar muchas veces 40 minutos por cada clase callado sin decir una palabra, si uno preguntaba ya más de 2 veces era pelada, ¿sí? Yo me acuerdo que en uno de los colegios que llevamos a Micaela, la profesora un día me llamó y me dijo: yo no puedo parar la clase con Micaela, a Micaela le cuesta prestar atención. Eran 40 alumnos en un aula, imagínense. A Micaela le cuesta prestar atención, yo no puedo parar por ella, no le voy a responder todas las veces que me pregunta, entonces tiene que ir a una maestra particular, porque si no se va a atrasar.
Yo tengo que ir con un grupo y no puedo parar todas O las sea, veces que uno tiene que trataban parar. a nuestra hija de retrasada porque no se amoldaba a esto. Y muchas veces a tus hijos lo tratan de retrasado porque ese no es el lugar donde deberían estar. Y esa es una realidad. Entonces yo me acuerdo que siempre levantaba la mano para borrar el pizarrón, para ir a traerle café a la profe, agua, para ir a hacer algo a la dirección, porque yo me quería mover, me quería expresar, quería hablar, y el sistema que te dice, quieto. Y cuando llamaban a mi mamá en las reuniones le decían, Erika es muy inteligente, es eso, pero siempre venía como descalificando todo lo demás y lo que hacía más ruido, es muy conversadora. O le gusta pasear, le gusta andar, porque uno tiene cierto diseño. Hay chicos que van a estar recontra concentrados, que pueden estar, hay otros que no. Que ya 15 minutos, muchas veces uno ya ha entendido todo y quiere hacer eso. Y nosotros en Vinu los tenemos. Entonces a nosotros nos encanta sentarlos en círculos, porque ahí se ven, ahí pueden hablar, ahí pueden levantar la mano, ahí pueden expresarse. Y también cuando tu hijo es así, le dicen que tiene TDA. ¿A cuántos le dijeron acá que su hijo tenía TDA? Es un invento el TDA, el trastorno de déficit de atención. Si era por eso yo vivía con TDA. Y mi mamá era maestra. Entonces para el sistema tiene TDA, tiene trastorno de déficit de hiperatención, lo que quiera, pero así son los genios. Y este es un lugar que está lleno de genios, por eso está sentado acá. Amén. El punto 8, Dios quiere que aprendas a levantarte y que sepas dónde guardar silencio. Hay un tiempo para todo. Al levantarte ¿de qué? Al levantarte de tus miedos. La libertad da miedo, lo desconocido da miedo, lo nuevo da miedo, lo arriesgado da miedo. Pero si Dios te está guiando a eso, no dudes. Si Dios te está guiando y está hablando de esto, cada palabra que Dios ha traído acá, en todos estos 15 años que hemos estado con Yuri, Dios siempre nos ha empujado. Fue un empujoncito para que para poder caminar, y los resultados han sido espectaculares. Nosotros agradecemos tremendamente a Pecos y a Gaby porque siempre han sido esa voz, han sido ese estandarte que nos ha guiado, que nos ha mostrado dónde nos estábamos equivocando, dónde teníamos que apretar tuercas. Muchas veces no dio gusto, pero nunca retrocedimos ni un paso. Entonces, si Dios está guiando a esto, uno tiene que sacudirse los miedos, los temores y ir a donde Dios nos está queriendo llevar. Amén. Y otra cosa que nos dejó la escuela son los maestros. Y los verdaderos maestros. Quiero decir algo con todo respeto. O sea, mi mamá es maestra, pero voy a decir algo con todo respeto. Los verdaderos maestros no están en la escuela. Y miren, le voy a leer lo que dice Efesios 4, 11 y 12. Él mismo, Jesucristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. O sea, yo lo digo con todo el respeto del mundo, pero es la verdad. Los verdaderos maestros fueron constituidos por el maestro de maestros. Y nosotros, genial, le debemos a veces el respeto y todo lo que merece un maestro en la escuela, pero esa educación es prusiana, maestro de Prusia, y eso lo tenés que saber ubicar en tu cerebro, no para ir a pegarle al maestro, sino para saber cuál es la dimensión de la autoridad que tiene. Y nosotros muchas veces nos paramos acá y enseñamos cosas que están del tomate y la gente se enoja. ¿Saben por qué? Porque muchas veces nosotros estamos desacreditados como maestros. ¿Por qué? Porque te lavaron el cerebro, te lavaron el subconsciente. Y eso es algo que tienes que hacer crack en tu cabeza. La mayoría de las veces cuando Peco de repente estamos en una reunión así privada y dice algo, yo a veces no lo entiendo, ya les dije. Pero no lo entiendo no porque él está equivocado, sino porque el cerebro a mí no me da. Pero como tiene crédito lo que él dice, me pongo a investigar qué es lo que quiso decir, por qué dijo eso. No hacérmelo ofendido. ¿Y cómo va a decir eso? ¿Por qué? Porque el que se ofende es el ego y el cerebro hace mucho ruido. Y tenemos que aprender nosotros a considerar la voz del maestro. Y acá viene el punto 9. Dios quiere que actives tu modo de aprendizaje. Hay mucha gente que se pierde lo mejor de la vida por estar en el modo desactivado. Vos continuamente tenés que estar en modo aprendizaje, porque cuando el discípulo está listo, como yo le dije la semana pasada, y una energía de humildad te mueve, aparece el maestro.
Hay mucha gente que está buscando al maestro, pero que no está en modo aprendizaje. Cuando yo llegué a Vida Nueva, a comienzo del año 2000, desde ese día vine en modo aprendizaje. Y durante el camino me quise hacer el ídolo. Y me recordé que eso fue lo que me llevó a estar al lado de gente importante y grande. Porque la vida me dio un padre que justo hoy se cumple, 14 de junio. Hoy es 14, ¿sí? 14 de junio, 7 años de que mi papá partió. Mi papá material, físico, que hizo lo mejor que pudo en la vida, ¿sí? Pero después la vida me regaló un padre rico. Pero ¿saben por qué el padre rico apareció? Porque yo andaba en modo aprendizaje. Y vos tenés que ponerte eso en la cabeza, modo aprendizaje. ¿Qué te hace pensar que ya sabes todo? Dios tiene muchísimas cosas nuevas más para vos. Y esa es una riqueza que se te puede perder. Y aquí viene el punto 10. El sistema prusiano nos dijo que la educación tendría que ser laica, gratuita y obligatoria. Laica viene de la palabra sin Dios, ¿sí? Nosotros en la escuela no se podía hablar de Dios, no se podía hablar de religión, de política, nada, pero principalmente sin Dios. Gratuito, ¿sí? Que era gratis, todos tenían acceso, y obligatorio. Todos tenían que ir. Yo estuve buscando todo lo que son las escuelas alternativas y aún hay leyes que dicen que los alumnos tienen que ir a la institución. Es todo un tema y todo un papeleo lo que es el homeschool, la escuela en casa. Si es laico, tenemos que desconfiar, porque ahí lo sacaron a Dios. Si es gratis, tenemos que desconfiar aún un poco más, porque Babilonia no te da nada gratis. El sistema prusiano nada te da gratis. Pero si es obligatorio, tenemos que desconfiar del todo, porque con algo están queriendo programar a nuestro subconsciente. Con el tema de no solamente en el sistema educativo, en el sistema farmacéutico, en el sistema médico, en todos los sistemas es impresionante cómo te programan. Por ejemplo, para las vacunas. Desde que uno es chiquitito, después vienen las vacunas de la BCG, ahora están las de las gripes, que yo cada vez que vacunaba a Micaela con esa vacuna era así, el monumento a la gripe. Todo el invierno, lo que nunca se enfermó, se enfermaba ahí. ¿Por qué? Porque es obligatorio. Entonces uno tiene que ir a hacer dunga dunga. Yo, por ejemplo, a Micaela yo no le doy permiso para eso, porque yo soy la que tomo control del salud y del sistema inmune de Ana Laura y Micaela. Gracias a Dios que me abrió los ojos y podemos tener esa autoridad con Yuri. Lo mismo pasa con la vacuna del papiloma humano. ¿Cuántas secuelas y cuántos casos hay de problemas en el útero por esa vacuna? Ahora están saliendo informes todos esos efectos secundarios. ¿Por qué? Porque muchas veces somos fieles al sistema. Yo me acuerdo que tuvimos así peleas a nivel familiar, con mis cuñadas y demás por ese tema. Pero uno se tiene que poner firme. Tiene que saber escuchar. Cuando Dios está, así como les dije antes, trayendo una palabra, así como se habló acá de eso, es porque nos está abriendo los ojos. Tenemos que ponernos en esa modalidad de alumnos acá y querer aprender y querer entender qué es lo que Dios está trayendo. Entonces, Babilonia y el sistema prusiano no te va a regalar nada, te va a programar. Tenemos que estar atentos. Tenemos que ver qué es lo importante. ¿Qué queremos enseñarle a nuestros hijos? ¿Cuál es el mensaje que le queremos dar? No es solamente mandarlo a la escuela por mandarlo, tiene que haber un mensaje más, tenemos que pensar en ellos. Pensemos en nosotros, muchas veces en las secuelas que eso trajo en nuestras vidas. ¿Qué nos sirvió? ¿Qué no nos sirvió? ¿Qué nos hizo daño? ¿Qué nos puso las creencias equivocadas? Y trabajemos sobre lo correcto. Yo siempre cuando hablamos con Yuri, siempre me pongo en trato de sacar toda creencia y decir qué es lo que le quiero enseñar a Micaela y a Ana Laura, qué es lo importante, qué es lo que a este sistema se le está pasando, que yo quiero tener 2 princesas que levantar, que restaurar, que ellas puedan conocer a Dios tal y como es, no bajo una creencia o bajo un manto que no tiene nada que ver. Como en esta foto que ustedes están mirando, que es así. Es tal cual, cada uno tiene su diseño y te meten en el aula el tronquito y ahí el hacha y te filetean hasta que te dejan igual que todo el mundo.
Si Babilonia te envía un regalo, considera si lo abres. La mala idea puede ser abrirlo. Si el sistema te da algo gratis, cuidado. La mala idea puede ser abrir ese regalo. Esta semana me fui a entrenar a una empresa, el rollo ahí, vacuna. Y usted, señor, muchas gracias. Yo ya tengo mi vacuna acá. Estoy vacunado contra esa vacuna. Porque la mayoría de la gente vacunada después se enferma. Porque te meten el virus de la próxima gripe. Entonces te tienen en el sistema ahí, en la rosca. Y acá viene el punto 10. Con esto vamos terminando. Dios quiere que te desalinees del sistema lineal y te integres a su universo, a su dimensión. Allí no existen líneas, límites. Una de las cosas, uno de los mayores daños que ha hecho ese sistema es que nuestro pensamiento es lineal. Todo lo consideramos linealmente, todo lo pensamos lineal, todo lo calculamos lineal y Dios quiere que te expandas. Dios quiere que te des permiso para que tu mente explore el universo. Que la semana de 7 días la puedas construir de una manera muy diferente y no como hoy está tal vez construida. Pero eso empieza a construirse acá y eso te va a traer libertad. Hay una foto última que quiero compartir con ustedes, que esto es lo que pasa. El sistema prusiano te educa para que estés siempre en el medio, en la zona cómoda, en la zona de comodidad. Pero para llegar a la victoria vas a tener que atravesar el miedo. El miedo a tener miedo. Y el miedo es una idea. Y todas esas ideas nos pusieron en la escuela. Cuidado, ¿a qué? Le voy a contar a tu papá, le voy a contar a tu mamá. Entonces nos educaron para estar en la zona cómoda y en la zona cómoda te alimentan con alpiste, como el pajarito. Nunca te alcanza para nada. Ahora, para salir de la zona cómoda tenés que vencer el miedo. Y después del miedo va a venir la revelación, porque Dios se te va a revelar. Y en esa revelación, después que venciste el miedo, va a venir la victoria. Te puedo asegurar que tu vida en poco tiempo va a cambiar. Y queremos en este material, tiene 90 segundos. Es un resumen de todo lo que enseñamos y se lo dedicamos a ustedes para que se inspiren, no para que se ofendan, sino para que le den permiso a Dios a que su cerebro se expanda como nunca antes sucedió. Sería genial estudiar energías en vez de materias. Sería genial tener clases de sueños para aprender a soñar en vez de matemáticas. Y muchas clases de sonrisas en vez de química. Más maestros que enseñen eternidad y menos historia, y teocracia en vez de ciencias políticas. Sería genial más visitas al laboratorio para estudiar cuántica y menos física, investigar etnografías en vez de ciencias sociales. Sería genial hablar hebreo y después otras lenguas. Reemplazar la gracia por la conducta, practicar más la justicia que los buenos modales. Sería genial estar en forma a través de la meditación y luego hacer algo de educación física para drenar energías. Sería genial aprender a expresar energías, adoración con música y canto, más palabras rema y algo de literatura clásica. Sería genial vivir de recreos, sin deberes y sin tareas. Como también sería lo máximo desalinearse por completo y dedicarnos a la única materia pendiente que el Todopoderoso nos encomendó: amar, amar, amar y seguir amando. Esa energía debería ser la única materia que todos debemos aprobar. Amar. Y eso sería genial. Sería lo máximo. Amén. A nosotros en la escuela nos enseñaron hasta el 0 contacto. O sea, de poder abrazar y de poder expresarse a estar a la defensiva, a estar en guardia. Como que todo es morboso, como que uno tiene que estar ahí encasillado. Poder decirle: yo te amo, estoy enamorado de vos, Erika, yo amo estoy tu enamorado de esencia, vos. amo a Dios, te amo a vos, porque somos imagen, semejanza y reflejo Amén. de lo que Dios es. Señores, una sola materia tiene la educación divina: amar. Y si aprobás esa materia, te puedo asegurar que el reino de las energías se te va a manifestar de manera infinita.
Y esa energía que es el amor, esa es la única materia que tenemos que aprobar.